del sector turístico de esas zonas de alguna manera se recuperan. Ahora, partiendo de eso, ¿qué sectores del país quizás fueron los que tuvieron mayor movimiento? Eh, Vi que, por ejemplo, Azuay, a propósito de las fiestas de Cuenca, tuvo gran recepción de turistas, pero ¿qué otros sectores se movieron también de manera interesante durante este feriado? Sí, nos pasaron un poco información de las diferentes zonas. Por ejemplo, en General Villamil Playas, nos hablan de una ocupación gastronómica, restaurante 100%, y el sector hotelero entre 60 a 70%, lo cual es un muy buen resultado, entendiendo que son 4 días del promedio, casi 5 días de promedio, baños al 100%. Eso nos hace ver que no solo es un tema del gobierno, no solo es un tema del IVA que hubo el beneficio del 15 al 8, sino también hay una excelente gestión de parte del GAD que ha logrado hacer que Baños sea un destino y siempre es el que las rompe a todas y sabemos que estuvo al 100%. Nos habla también de Ambato que estuvieron más o menos al 50%. Y hay algunos sectores también que nos dicen que el sector rural, por ejemplo, de acá de Ecuador, de Quito, perdón, el sector rural, vemos que hubo una muy buena ocupación. Estamos hablando de un 70, un 80%, todo lo que son estas hosterías, Uh sitios -huh. de ocupación alrededor de Quito. Eh, También nos pasaron el dato de Santo Domingo, 50%, Montañita, 100%, lo cual es fantástico, saber que Montañita también se activó en este feriado. Ahora, Mauricio, pero había mucha expectativa en que este feriado sea mejor y deje mejores réditos que el anterior. ¿Fue así? ¿Se cumplió esa expectativa? Faltan las cifras oficiales, que eso nos pasará el Ok. SRI cuando nos digan cuál fue la facturación del fin de semana en el sector turístico. Mi perspectiva es que sí fue un mejor fin de semana, y un feriado, perdón, fue un mejor feriado que el anterior. Este feriado, acordémonos que bajó el IVA del 15 al 8, no el jueves porque no había cómo, porque el jueves no era feriado, sino era un día de descanso obligatorio. Entonces no aplicaba la reducción del 15 al 8%. La gente tomó provecho de eso y el turismo interno sí dinamizó la economía. No significa, sin embargo, Liz, que el sector turismo esté ya libre de problemas. Eh, Claro. Seguimos con un problema muy severo, muchos hoteles, restaurantes con deudas muy grandes que todavía no logran solucionar y eso le pedimos, hemos estado pidiendo al gobierno que se gestionen estas facilidades de pago. No es que no se quiera pagar, el sector turístico jamás pensaría que las deudas no se deben pagar, sino se quiere pagar, hay la intención de pagar, pero se pide que se ajuste esa deuda a la realidad y se pueda pagar con ciertos beneficios y ojalá con una reducción importante de intereses. Ahora, para entender mejor, quizás, Mauricio, estas deudas, ¿de dónde provienen? Cuando usted dice el sector está endeudado y se piden facilidades de pago, ¿a qué corresponden esas deudas? No nos olvidemos que en pandemia el negocio bajó a cero, ¿no? Eh, Ajá. fue el sector que más bajó a un cero completo. De hecho, el operar era ilegal. Después de pandemia, tuvimos en Quito y gran parte de la sierra, tuvimos un levantamiento popular que también paró el negocio. Después tuvimos esta declaratoria de guerra, que esto nos ha perjudicado al sector turístico internacional. Y ahora tenemos estos cortes, pero solo reflexionando sobre este tema de la guerra, ahora entramos en una época de campaña y eso sí nos preocupa mucho, porque en las campañas del turismo se convierte en la comidilla de los políticos y lo que vamos a oír es de parte del oficialismo tal vez que la guerra se está ganando y que se ha bajado los niveles de criminalidad y de parte de la oposición o de los otros candidatos que no se ha ganado la guerra, que hay más criminalidad. Entonces, el sector turístico sufre por esas dos cosas. El que les Uh -huh. llamemos guerra, un país en guerra, hace que un extranjero no venga al país.
así la estemos ganando. Entonces, hemos pedido desde el sector que nos den una tregua al sector turístico y que no hablemos de la criminalidad en ese sentido, que focalicemos. Sí, hay una situación compleja de inseguridad que está focalizada. Los sectores turísticos del país son seguros. Los sectores turísticos del país que compiten con otros países son inclusive más seguros que en otros países. Y eso es un poco lo que tenemos que pedirle ahora al sector político, incluido al gobierno. Demos una tregua al turismo, no Ahora, hablemos de guerras. Mauricio, pero dar esa tregua implicaría, por ejemplo, a que no se establezcan estados de excepción, porque usted sabe, las noticias cruzan las fronteras. Entonces, en el caso, por ejemplo, del extranjero, dice, no, es que hay estado de excepción, quiere decir que ese lugar es muy inseguro, por un lado, y por otro lado, incluso el mismo ecuatoriano teme movilizarse quizás casa adentro, aunque eso se ve en parte desmitificado con este feriado. Hubo movilización por las carreteras, por ejemplo, playas que usted mencionaba, es un lugar que ha sido calificado en el último tiempo como muy violento, inseguro, pero sin embargo la capacidad hotelera al 100%. Eso también quiere decir que a lo mejor el gobierno hace sus esfuerzos por movilizar su bloque de seguridad, transmitir seguridad, teniendo presencia de uniformados. Sí, sí. Justamente, pensemos que en estas acciones que está tomando el gobierno es para dar más seguridad. Y lo entendemos, claro. Cuando hablan de toque de queda, el sector de turismo sufre mucho. ¿Quién quiere ir a una ciudad que se apaga a las 12 de la noche? Eh, el turismo es lúdico, el turismo es salir, es diversión. Entonces, el toque de queda sí complica mucho. Entendemos que hay lugares del país donde va a ser necesario un toque de queda, pero que sea focalizado. Acabamos de ver, por ejemplo, una noticia en México que en la mitad o cerca del Zócalo, que es el centro de la Ciudad de México, donde está la catedral, acaban de matar a una persona en el medio de la calle y herir a una asambleísta mexicana. Claro, el problema para nosotros ecuatorianos es que no tenemos una violencia endémica, no estamos acostumbrados a esta violencia, ni el mundo está acostumbrado a oír de Ecuador que tiene esta violencia, y de repente le encasillamos a todo el Ecuador, todos sus atractivos turísticos dentro de esto, y decimos, Ecuador es un país violento. Ese es nuestro pedido, Liz, es que demos una tregua, no hablemos de la violencia como el tema de conversación central de las discusiones de la política en estas épocas de elecciones, para que el turismo empiece a relajarse, estas malas noticias de Ecuador se empiecen a relajar y volvamos a tener. En este año calculamos que vamos a bajar 100,000 turistas entrando al Ecuador, 100,000 turistas. ¡Wow! Cuando usted Mientras, dice este año, cerrando el 2024, Mauricio, perdón que le interrumpa. sí, esperamos, esa es nuestra mala noticia, que vamos a bajar en 100,000 turistas. Pensemos, esos 100,000 turistas compran artesanías, van a restaurantes, compran tickets de avión, tickets de bus, hoteles. Esa es una cantidad de plata que le hemos perdido por hablar de guerra, ganar la guerra, perder la guerra, terrorismo. Eso tiene que parar desde el lado del gobierno y tiene que parar también desde la oposición. Pongamos estos temas a un lado de la conversación. Hay muchas cosas más de qué hablar, pero eso Ahora, de... Sí, pero nos quedan dos feriados todavía, Navidad y fin de año. No se ha podido establecer a lo mejor si el de fin de año es igual de largo que el de ahora, el de los difuntos, Independencia de Cuenca. ¿Qué proyección tienen, por ejemplo? Partiendo de lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Que si se toma alguna decisión en tema de seguridad, porque sabemos que diciembre es un mes de por sí conflictivo, pues esto se ha focalizado por un lado, pero por otro lado, ¿hacia dónde apuntar? bueno, ahí tenemos dos partes. Una es el turismo interno. El turismo interno, tenemos que dar las buenas noticias al interior del país, llegar a esta retórica clara de dónde es la violencia, que el ecuatoriano no tenga miedo de irse a Esmeraldas, que no tenga miedo de irse a muchas playas de Manabí, de Guayas, de Santa Elena, donde pueden pasar tranquilamente, de la sierra, del oriente. El Ecuador es muy rico en diversidad turística. Tenemos que asegurarnos
de que el ecuatoriano pueda transitar sin problema. Y es algo que tenemos que seguir hablando con el gobierno. Estos estados de excepción los entendemos dentro de este marco, dar más seguridad a la gente para que pueda movilizarse. No lo entendemos dentro de este marco de más represión para que no nos podamos mover o nos inmovilicemos. Entonces, dentro de la idea de promover que el ecuatoriano salga, hay que dar más seguridad en las vías, hay que dar mantenimiento en las vías y algo importantísimo, ojalá estos apagones estén solucionados hasta el mes de diciembre. Bueno, así lo ha ofrecido el presidente y la ministra. De ellos se proyectan a diciembre llegar con un mínimo de apagones y lo que pudiera no ser un cero de corte de energía, sino quizás 2 horas, ¿no? Pero también quería preguntarle, usted mencionaba, estamos pidiendo al gobierno que nos dé facilidades de pago, que entienda lo afectado que está el sector turístico. No sé si es mi percepción, y usted corríjame sin con esto querer armar una polémica, pero han obtenido una respuesta por parte de quien representa esa cartera de Estado. Siento que sí hubo un cambio desde que salió Nils Olsen, quizás, y asumió el nuevo ministro. Nils Olsen era un ministro muy activo, a lo mejor se lo veía muy presente, ahora no vemos quizás la misma intensidad por parte de quien está al frente de esa cartera de Estado. ¿Cómo va dándose esta relación entre ustedes y el gobierno a través del ministro? Sí. Bueno, con Nils Olsen tuvimos grandes logros. En el ámbito tributario logramos la doble deducción de los sistemas de seguridad en el 2024. Hubieron la no necesidad de retener impuesto a la renta en los pagos al exterior. 7 años impuesto a la renta cero en inversiones nuevas o remodelaciones nuevas. Hubieron grandes cosas que se logró con la ley. Mal haría el sector en no ser agradecido. Estamos muy agradecidos con lo que hizo Nils. Nils hizo también una muy buena campaña hacia el exterior. Si algo puedo decir en contrapeso, es que tal vez Nils no le vio al sector desde el lado del empresariado, del microempresariado. Ahora vemos que Mateo Estrella, que es el ministro encargado, sí se reúne con nosotros, sí nos está preguntando cuáles son nuestras necesidades. Una de esas necesidades es el costo del diésel. Generar electricidad para nosotros, Liz, es 3 veces más caro que la energía eléctrica, 3 veces más costoso. Y eso se debe a que primero pagamos un diésel no subsidiado, que si es diésel 2 está alrededor de $2.40, si es diésel premium, que es una mejor calidad de diésel y hace que los mantenimientos puedan alargarse un poquito, mantenimiento de las plantas, cuesta $2.90. Y eso es lo que el turístico paga la tarifa comercial, la más cara. Entonces, sí ha escuchado, está de alguna manera negociando para que el sector turístico tenga un alivio. Hemos tenido buen acercamiento con Mateo y de lo cual estamos muy agradecidos. Bueno, eso es bueno por escuchar, ¿no? De voz de ustedes que sí están teniendo este acercamiento, estas puertas abiertas para poder exponer sus problemas y buscar una solución. Ahora, ¿qué tan factible es que se pueda tener en estos 2 últimos feriados o quizás en uno de ellos nuevamente esta reducción del 15 al 8%? Porque tengo entendido, y ahí corríjame si estoy siendo imprecisa, que solo se podía en un determinado número de feriados acceder a este beneficio. Sí, ya se acabaron. Me parece que eran 12 y están ya usados 11. Ajá. Un día es una locura. Cada cambio de los sistemas del 15 al 8% en los hoteles, especialmente, es muy costoso porque tenemos que hacer cambios en los sistemas. Y eso es programación y eso es contratación muchas veces, ni siquiera en el Ecuador, sino en el extranjero. Y por un día sería absurdo. Eh, yo creo que ya se acabó. De aquí serán los próximos feriados del 2025 que tendrán del 15 al 8. Bueno, eso pudiera ser a lo mejor también una ayuda si es que se lo revisa y se vuelve a aplicar, ¿no? En todo caso, si pudiéramos hacer una comparación de lo que va del 2024 con el 2023 a esta fecha, este año genera una mejor situación económica para ustedes, se mantiene igual o más bien lo contrario. 2024 ha sido más complicado, mucho más complicado. El 2023 fue un buen año. La cosa se complicó a partir de la muerte
del candidato Villavicencio, que fue una gran shock para los ecuatorianos. Después hubo la declaratoria de guerra. Después hubo estos delincuentes entrando a TC Televisión. Después tuvimos 4 turistas muertos en Manabí, y salió la noticia como 4 turistas muertos en Manabí. Después creo que salió una información que no solo eran turistas, ¿no? Pero claro, toda esa información llegó al extranjero, 100,000 visitantes menos, y eso es un golpe a la vena del sector turismo, ¿no? Solo piense, cada uno de esos turistas genera un gasto muy importante en el Ecuador, y ese gasto se distribuye por todos los cantones del país, y eso se nos ha bajado. Entonces el 2024 ha sido complicado. Esperamos y estamos con mucha esperanza que cambie la retórica de todo el país, de todos nosotros. Cambiemos esa retórica, una retórica más esperanzadora. Y si es que hay temas de violencia, tratemos de focalizar dónde fue, qué pasó, para que no sea en todo el país. Vemos, y de nuevo, disculpe que traiga a colación lo que está pasando en México. En Culiacán hay una guerra, eso sí es guerra con tanquetas, una guerra, una batalla campal, pero eso no afecta en nada los circuitos turísticos de Cancún, de Puerto Vallarta, y de otras zonas preciosas de México, ¿no? No hemos sabido nosotros focalizar esa violencia, que es una pena que suceda, que hay que ser muy estrictos con esto, sí, pero está focalizada y los sitios turísticos son seguros. Perfecto. Yo creo que ha quedado súper claro qué es lo que necesitan, lo que está haciendo falta. En todo caso, pues esperemos que pronto lleguen esas respuestas por parte del gobierno para un sector que, como se dice, se ha visto fuertemente golpeado desde la pandemia, no logra una total recuperación y que con todo lo que está pasando en el país, en la situación de la crisis energética, más la inseguridad, sigue siendo mermado en cuanto a sus ingresos y facturación. Así que es importante apoyar. Esperemos que estos 2 feriados que restan por el año, pues tengan un movimiento importante y eso sea de beneficio para el sector. Gracias, Mauricio, por habernos acompañado esta mañana en WQ Noticias. Un gusto, Liz. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Son ya las 9:02 de la mañana. Luis, continuamos con más. Sí, mi querida Liz, para recordarles a nuestros radioescuchas que Telconet Latam nos dice: el momento de evolucionar es ahora. En efecto, el futuro de los que saben adaptarse a los cambios. Y es por eso que Telconet Latam te brinda soluciones tecnológicas basadas en la innovación que representa la inteligencia artificial. Visítalos para que te enteres más y optes por este servicio óptimo en www.telconet.es o contáctate a ventas@telconet.es. No dejes pasar el tiempo. El momento de evolucionar es ahora. Vamos a una pequeña pausa, pero haciéndoles la invitación de que ya empiece a llamarnos, empiece a enviarnos sus mensajes. Queremos escucharlos a todos al 095-928-8915, la línea directa entre ustedes y WQ Radio. Lo ves, lo escuchas. Ya regresamos.